Hola, soy Olga Moreno y en este vídeo os voy a hablar de la dinámica estructural de la agricultura española. Pretendemos contestar, entre otras, a las siguientes cuestiones. ¿Cómo evoluciona el número de explotaciones agrarias en España? ¿Son cada vez más? ¿Son cada vez menos? ¿Estas explotaciones son cada vez más grandes? ¿Cada vez más pequeñas? ¿A qué ritmo se están produciendo esos procesos de cambio? ¿Son lentos? ¿Son rápidos? En definitiva, pretendemos describir cómo es la dinámica estructural de la agricultura española recientemente, identificando también algunas causas de esa dinámica, algunos elementos que subyacen a esa dinámica. Pues bien, contestando a esas preguntas, el número de explotaciones agrarias en España ha ido disminuyendo progresivamente a lo largo de las últimas décadas. Esas explotaciones que quedan en activo son cada vez más grandes, ese proceso, esas dos grandes pautas de cambio, se resumen en lo que se llama el proceso de ajuste estructural agrario. Y esto que está ocurriendo no ocurre solamente en España, sino que es un proceso que en general se está registrando en todos los países desarrollados desde hace bastantes décadas. ¿Cuáles son las causas de ese proceso de ajuste agrario? Hay múltiples factores que intervienen aquí y sería muy complejo abordarlos todos, pero podemos resumirlos en dos. Por una parte tenemos que la población que se dedica a la agricultura es cada vez más escasa, hay una salida de población de este sector y se va ocupando esa población en otros sectores. Eso se observa sobre todo en épocas de un desarrollo muy intenso de un país donde se desarrolla mucho la industria, se desarrolla mucho sobre todo los servicios y la población pasa a ocuparse a estos otros sectores. Eso suele ir acompañado de un proceso de éxodo rural muy intenso, es decir, la población agraria sale de las zonas rurales y pasa masivamente a vivir en la ciudad. Eso ocurrió en España en los años 60, predominantemente en el siglo XX, y en otros países europeos ocurrió algo antes. Y eso ha ocurrido ya. Lo que hoy en día sigue manteniéndose es un cierto problema de falta de relevo generacional. Es decir, los agricultores que se jubilan difícilmente encuentran a alguien en la familia, un hijo o una hija que esté dispuesto a continuar con la explotación agraria, y lo que hacen es vender esa tierra o arrendarla. Eso por una parte. Y por otra parte, ¿qué ocurre con los agricultores que siguen en activo? Pues que necesitan incrementar el tamaño de sus explotaciones para ser más eficientes, para reducir sus costes por hectárea, típicamente introduciendo algún paquete tecnológico nuevo, puede ser un tractor, puede ser este tipo de elementos de mecanización que permiten ser más eficientes. ¿Cuáles son los datos en el caso español, refiriéndonos ya a la década más reciente? Vamos a utilizar para ver el ritmo del ajuste estructural agrario en España los datos de los censos agrarios, que se dan cada 10 años, como los censos de población. Los dos últimos son los del 99 y los de 2009, que vamos a comparar aquí. Para poder comparar esos datos ha habido que hacer una serie de ajustes metodológicos en los que no voy a entrar en este vídeo. Lo que podemos ver en esta tabla son tres variables. Por una parte está el número de explotaciones, en miles. Vemos que en el 2009 hay en torno a 1 millón de explotaciones en España. La superficie agrícola útil, que es la superficie que se dedica, como su nombre indica, a la agricultura en España, en miles de hectáreas. Esa superficie comprende las tierras labradas y los pastos permanentes. Y por otra parte la SAU por explotación, la superficie agrícola útil dividida por el número de explotaciones, que evidentemente nos indica cuál es el tamaño medio de las explotaciones en España, en hectáreas. Como vemos, en el primer caso el número de explotaciones ha bajado en esa década de una manera considerable, de un 23%, han caído como 300.000 unidades productivas. De ellas, la mayoría son unidades productivas muy pequeñitas. Luego ha bajado algo, un 9%, la superficie agrícola útil total, y el tamaño medio de explotación ha subido de una forma apreciable, de 21 hectáreas a 24 hectáreas, un 18%. Es decir, que estamos hablando de un ritmo de proceso de ajuste bastante intenso, y en la década anterior, en la 89-99, también lo fue. No obstante, centrarnos solo en el tamaño de las explotaciones, tamaño físico, puede darnos una idea bastante limitada de ese proceso de cambio estructural, porque en algunos lugares, en algunas ocasiones, puede haber explotaciones agrarias que crezcan en tamaño económico, en el volumen de negocio que generan, en el valor añadido bruto que generan, sin necesidad de aumentar su tamaño físico, su superficie. Estamos hablando de explotaciones que están especializadas en producciones intensivas. Pensad, por ejemplo, en la agricultura de invernadero, en explotaciones ganaderas especializadas en porcino, especializadas en
En la avicultura son explotaciones que generan mucho valor con muy poca superficie. ¿Cómo crecen estas explotaciones en términos económicos? Invirtiendo en capital fijo, invirtiendo en invernaderos, en infraestructuras de riego, en instalaciones ganaderas, etc. Esto también se considera cambio estructural, aunque no responda a ese patrón clásico de ajuste estructural vía superficie. Pues bien, como resultado de todos estos cambios, en la agricultura española está cambiando el perfil de las explotaciones que continúan en activo y hay un peso cada vez mayor de las explotaciones grandes. Un peso grandes en términos económicos, en términos del valor añadido que generan, no tanto necesariamente en términos físicos, aunque también. Esas explotaciones de mayor dimensión económica aumentan en número, no solo no caen, sino que son cada vez más numerosas y concentran un porcentaje cada vez mayor de las variables claves del sector, de la superficie agraria, del valor añadido bruto de la agricultura y del empleo en la agricultura. O sea que su peso, tanto en términos absolutos como en términos relativos, aumenta. En definitiva, destaco ideas clave de este vídeo. Por una parte, la agricultura española está inmersa en un proceso de ajuste estructural bastante intenso. Como consecuencia de ello, las explotaciones de mayor tamaño económico tienen un papel cada vez más importante en la agricultura española, configuran una especie de núcleo duro de la agricultura española. Y es un proceso que no es exclusivo de nuestra agricultura, sino que se observa en todos los países desarrollados y en gran parte del mundo en desarrollo también. Me he basado en esta presentación, en esta comunicación a un congreso para este vídeo, por si queréis ampliar información. Muchas gracias por vuestra atención.